En una noche fresca de otoño en Madrid, donde las calles del barrio de Chamberí aún guardaban el eco de los pasos apresurados de los transeúntes, llegué a la puerta de la casa que siempre había considerado mía. Aparqué el coche junto al bordillo, como de costumbre, bajo la farola que solía iluminar mi regreso después de turnos interminables en el hospital. Pero esa noche, la luz estaba apagada. Ese pequeño detalle debería haberme advertido. Pero el agotamiento me nublaba el juicio. Venía de 18 horas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Gregorio Marañón, con el olor a antiséptico impregnado en mis guantes y una mancha de sangre que no había podido limpiar de la manga de mi uniforme. Había resucitado a un joven por sobredosis, partiéndole una costilla en las compresiones, y había declarado muertos a 2 pacientes más. La madre de aquel chico aún sollozaba cuando salí. Estaba demasiado cansada para enfadarme, demasiado acostumbrada a compartimentar el dolor. Solo quería descalzarme, calentar un poco de sopa en el microondas y hundirme en el silencio durante unas horas antes de volver al caos. Subí los escalones. Saqué las llaves por instinto y metí una en la cerradura. No giró. Parpadeé. Lo intenté de nuevo. Más despacio. La llave era la misma. Pero el mecanismo resistía como si yo nunca hubiera vivido allí. Solo metal contra metal. Frío e implacable. El viento otoñal me cortaba el abrigo. Golpeé la puerta. No con fuerza. No con desesperación. Solo por rutina. Porque en mi mente, aquello tenía que ser un error. La puerta se abrió. Allí estaba Isabel, mi hermana, vestida con mi sudadera vieja de la universidad, como si le perteneciera. En una mano sostenía la taza de porcelana blanca de nuestra madre. En la otra deslizaba el dedo por su teléfono. Ni siquiera se inmutó. Vaya, dijo, como si yo fuera la intrusa interrumpiendo su velada. No te esperaba tan pronto. Tragué saliva. La llave no funciona. Sí, respondió ella. Cambiamos las cerraduras. Sin disculpa. Sin explicación. Papá ha estado estresado. Tu presencia aquí es mucho. Es hora de que resuelvas tus cosas. Yo también necesito espacio. Mi boca se secó. Simplemente. ¿Cambiasteis las cerraduras? Tomó un sorbo de la taza. Mira. Has vivido aquí gratis durante años. Todos hemos andado de puntillas con tus humores. Tus turnos. Es agotador. La miré fijamente. Isabel arqueó una ceja. ¿De verdad crees que sigues formando parte de esta familia? Ni siquiera estás en el Nuevo Testamento. Mi corazón latía con fuerza. Pero mi cuerpo no se movió. No estaba en shock. No realmente. No era la primera vez que Isabel hablaba de mí como si fuera un eco que la cansaba oír. No grité. No lloré. Solo me quedé allí, con las manos inertes, como si mis músculos no me pertenecieran del todo. Mi bolso se deslizó del hombro y cayó al escalón. Se suponía que eran mi familia, no mi campo de batalla. La miré a ella. Miré más allá. Al interior de la casa. Los mismos muebles. La misma alfombra. El mismo olor a canela de los ambientadores que mamá adoraba. Pero ya no se sentía como un hogar. Entendido. Dije. Lo suficientemente bajo como para que entrecerrara los ojos. Ella asintió secamente y cerró la puerta. Clic.
Me senté en el coche. Con el motor apagado. Las manos aún aferradas al volante. Aunque no lo había encendido. La luz del porche permaneció apagada. Al otro lado de la calle. El perro de los vecinos ladró una vez. Dentro de la casa. Alguien rió. Probablemente Isabel o su novio Javier. Él se había mudado 3 meses atrás y nunca se fue. Comía la comida que yo compraba. Dormía en el sofá que elegí con mi primer sueldo. No lloré. Solo miré a través del parabrisas. Con los ojos nublados pero secos. Mis dedos se congelaban. Pero no encendí la calefacción. Mi madre solía sentarse en ese porche. Hojeando sus revistas médicas. Dejaba notas adhesivas en los márgenes. Serás mejor que yo. Decía una. La guardé en mi cartera hasta que se desgastó. Encendí el motor. El coche tosió y luego ronroneó. Ningún lugar parecía un destino. Pero el hospital tenía una sala de guardia. Colchón de plástico. Sábanas ásperas. Luz tenue en el techo. No era un hogar. Pero al menos no me cerraría la puerta. Dormí con el uniforme puesto. Zapatos incluidos. Bolsos sin abrir. La habitación olía a toallitas alcohólicas y ambición agotada. En algún pasillo lejano. Un monitor pitaba. Reconfortante a su manera. No solo me habían cerrado la puerta de una casa, me habían expulsado de mi lugar en la historia. Isabel se había atribuido el mérito de las magdalenas en mi 6º cumpleaños. Aunque las horneé yo. ¿La madrastra? Elena. Tiró las velas de canela de mamá 3 días después del funeral. Decía que eran demasiado. Las encontré en la basura. Con la mecha intacta. Esto no empezó esa noche. Solo terminó allí. Abrí mi mochila. Encontré el sobre que usaba para formularios del trabajo. Saqué una hoja en blanco. Pedí prestado un bolígrafo en la estación de enfermeras. Escribí una frase. La doblé 2 veces. La sellé. ¿Amaneció? El cielo se abrió en finas franjas grises. Volví en coche. Aparqué a media manzana. Caminé hasta la casa que solía conocer y dejé el sobre en la alfombrilla del porche. Justo en el centro. Sin sello. Sin nombre. Solo la verdad esperando ser leída. Luego volví al coche y esperé. No esperé a verla abrir el sobre. No necesitaba. Ya conocía la expresión que se arrastraría por su rostro. La había visto en otros cuando la verdad se acerca sigilosamente y ocupa el lugar donde solía estar la comodidad. Alrededor de la medianoche. Di otra vuelta a la manzana y aparqué en el callejón trasero. El ladrillo junto a los escalones del porche no se había movido. Aún suelto. Como lo dejó mamá. Esa llave había sido mi respaldo desde el instituto. La usé la noche que murió. Cuando llegué tarde de la orientación en la Facultad de Medicina y no encontré voz para despedirme. La llave aún encajaba. Entré en silencio. Cuidadosa de no hacer crujir las tablas del pasillo. No venía a pelear. Venía a reclamar lo mío. No cosas. Solo prueba de que aún existía allí. La casa parecía distinta. Los mismos huesos. Pero vestida como si tuviera algo que demostrar. Fotos que no reconocía. Un jarrón que nunca había estado allí. La red wifi ya no era casa de los Ruiz. Parpadeaba en mi teléfono como Isabel Fuerte. El aire estaba viciado. O quizás yo estaba sin aliento. Avancé por el pasillo hacia mi antigua habitación.
La puerta no estaba del todo cerrada. Toqué el pomo. Pausé. Luego empujé. Desaparecido. Todo. Sin cama. Sin estanterías. Sin alfombras. La pared donde medía mi altura de niña había sido repintada. Gris pálido. Limpio. Frío. Un pizarrón blanco colgaba sobre un escritorio nuevo. Notas en marcador morado, reunión Zumo este 9 de la mañana. No olvidar reembolso. Mi armario estaba vacío. No solo vaciado. Borrado. Lo único que quedaba era un cuadrado de polvo donde solía estar mi mesita de noche. Me quedé en el centro de la habitación y solo miré. Mis rodillas flaquearon primero. Me senté en el suelo y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor. No habían redecorado. Habían desinfectado. La caja de cartas de mamá. La que me dijo que abriera cuando necesitara un recordatorio. Había desaparecido. Igual que mis medallas de atletismo. El librito de afirmaciones que escondía detrás del cómoda. Y mi estetoscopio. El primero. El que papá me regaló cuando entré en la escuela de enfermería. Todo gan. Y a través de la pared. Oí risas. Isabel. En la habitación contigua. Hablando con Javier. Tintineo de copas de vino. Un reality show de fondo. Probablemente piensa que aún tiene un lugar aquí. Dijo Isabel entre carcajadas. Ambos rieron. Saqué mi teléfono. Abrí la grabadora de voz y pulsé grabar. No dije nada. Solo lo sostuve firme. Dejando que sus palabras flotaran en el aire. No rabia. No aún. Solo recordar. De camino a la salida. Pasé por el salón. El sofá parecía el mismo hasta que vi la sudadera sobre el reposabrazos. Mi sudadera de la universidad. Azul desvaído con Universidad Complutense agrietado en el pecho. Una mancha púrpura en la manga. Zumo de uva. Quizás. O vino. La taza de porcelana en el fregadero me llamó la atención. Blanca. Astillada. La misma que mamá usaba cada mañana para el café. Era de ella. Luego mía. Ahora solo otra pieza de historia que Isabel reclamaba por proximidad. Nunca preguntan. Susurré. Solo toman. En la lavandería. Vi un pañuelo que no usaba en años convertido en trapo. Un regalo de mamá el año que empezó la quimioterapia. Lana suave. Azul marino con hilos dorados. Doblado junto a la lejía. Volví por el pasillo. Nadie notó. La puerta no crujió al salir. La cerré con llave detrás. Sentada en el coche. No pude encender el motor. Solo me quedé. Manos en el volante. Casa en el espejo. Las lágrimas no llegaron. Pero algo más sí. Una línea en mi cabeza. Felada. Final. Si pueden borrarme aquí. Quizás construya donde no puedan alcanzarme. Abrí mi teléfono. Redacté un email a Recursos Humanos. Asunto: solicitud de turnos nocturnos extendidos. Lo escribí. Lo guardé. No lo envié. Aún no. Alcancé en la consola central un pequeño adhesivo verde. Con un 7 escrito en marcador permanente. Parte de un sistema de códigos que mamá inventó cuando era niña. Los pegaba en tarjetas de recetas. Notas en fiambreras. 7 significaba no estás equivocada. Salí de nuevo.
Abrí el buzón y pegué el adhesivo en la tapa interior. No una amenaza. Un marcador. Luego conduje. Sin mirar atrás. Me desperté con la frente pegada a la ventana del coche. El sol no había salido del todo. Pero la mañana tenía esa quietud que advierte que no permanecerá suave. Mi espalda dolía por dormir erguida. Pero no me moví de inmediato. Miré la casa una vez más. Porche intacto. Buzón cerrado. Ninguna señal de que alguien hubiera salido desde que dejé el sobre. Abrí mi teléfono y empecé una lista. Libros de texto desaparecidos. Mi certificación de primeros auxilios GAN. Fotos de mamá del pasillo ausentes. Empecé a teclear como por instinto. No solo lo que faltaba, sino lo que no deberían haber tocado nunca. Las pequeñas cosas. Las precisas. Cosas que recordaba poner en cajones específicos. Alineadas en estantes concretos. Desaparecidas. Entonces hice algo que no hacía en años. Abrí mi antigua cuenta de Etsy. La contraseña aún funcionaba. Cliqué en mi perfil. Luego en compras. Revisé ítems que había comprado para la casa cuando aún era ingenua para creer que esta familia duraría. Una lámpara de la universidad. Una colcha cosida a mano. El casete de himnos religiosos antiguos de mamá. Un vendedor llamado Ventas EW tenía varios anuncios. Estetoscopio decorativo no funcional. Lámpara antigua. Desgaste mínimo. Gran valor sentimental. Casete etiquetado a mano. Probablemente personal. Todos listados con el código postal de Isabel. Ubicación de recogida. Mi antigua dirección. Mi nombre no aparecía en ninguno. Pero las fotos eran inconfundibles. Mi vieja colcha de fondo en una. Mi letra en una etiqueta en otra. La descripción de un ítem decía, usado por una doctora real. Valor sentimental. No solo vendían mis cosas. Monetizaban mi historia. Tomé capturas de pantalla. Cada una. Cada ítem. Carpeta creada al instante. Prueba. No paranoia. Luego abrí Facebook Marketplace. Mismo vendedor. Mismo código postal. Misma colcha. No lloré. No maldije. Solo pulsé reportar una y otra vez hasta que mis manos dejaron de temblar. Esa tarde. Volví a la casa. Nadie estaba. Probablemente en misa o en un brunch. En algún lugar donde pudieran lucir bien mientras hacían mal. Aún tenía la llave. Entré. No fui directo a mi habitación. Caminé al salón. A la pared de la galería familiar. La última vez que la vi. Guardaba décadas. Fotos de antes de nacer yo. Polaroids de mamá y papá en su boda. Fotos enmarcadas de bebé de mí e Isabel. Ahora parecía la casa de extraños. La graduación de Isabel en el centro. Papá detrás. Mano en su hombro. Elena en una fiesta en el jardín. Sonriendo junto a alguien desconocido. Un gran lienzo de Isabel y papá en un evento de recaudación. Con subtítulo en cursiva, la familia es quien aparece. Escaneé cada marco. Ni una foto mía. Ni siquiera la de mí sosteniendo la mano de mamá en su última sesión de quimio. Su foto también GAN. Elena había sido editada en la línea temporal como si siempre hubiera sido la única mujer en la familia. Miré la pared. Luego hablé. No alto. Solo lo suficiente para llenar el aire. Curioso. Borráis a la que siempre hizo.
Hubo un cambio en mí entonces. No un grito. Ni siquiera un sollozo. Solo una ruptura. Silenciosa pero final. Oí la voz de mi terapeuta de hace 2 años. Sentada frente a mí en una oficina tenuemente iluminada. La ira no te hace irracional. Te despierta. Estaba completamente despierta ahora. Tomé una foto de la pared de la galería. Luego abrí la app de seguridad del hogar. Me habían agregado como invitada años atrás. Aún tenía acceso. Me eliminé de la cuenta. Un clic. No más permiso. No más vigilancia silenciosa. Esto no era venganza. Era recuperación. De camino a la salida. Algo me llamó la atención. El armario lateral. Estante inferior. Un marco medio enterrado detrás de velas sin usar. Lo saqué. Una foto de mamá y yo. Debía tener 18. Ella con su pañuelo turquesa. Yo con brackets. Reíamos por algo fuera del encuadre. En la espalda. Una nota adhesiva, para su cena de graduación. La última que tomamos juntas. No me llevé el marco. Tomé una foto. Luego lo puse exactamente donde lo encontré. No se trataba de lo que me dejaban conservar. Se trataba de lo que olvidaron destruir. Esa noche. Sentada en mi apartamento con las luces apagadas salvo el brillo del portátil. Compré un dominio, estabaaqui.com. Aún sin contenido. Solo pantalla negra. Letras blancas, este es el comienzo de recordar. Pasaron 2 días. No recibí mensajes. Llamadas. Repercusiones. Pero mi teléfono vibró mientras sorbía café de máquina en la sala de personal. Un mensaje de alguien que no hablaba desde la universidad. No sabía que el evento de tu hermana era hoy. Bonito lugar. Lo miré como si viniera de otra dimensión. Abrí Facebook y allí estaba, un brunch familiar. Docenas de fotos. Sonrisas. Centros florales. Isabel en el centro. Mano en el hombro de papá como si fuera el pegamento que lo unía todo. Elena había posteado el álbum con pie, celebrando la fuerza y dedicación de Isabel en una temporada difícil para nuestra familia. No me etiquetaron. No aparecía en las fotos. Pero conocía esa mesa. Ese mantel blanco. Las sillas del patio trasero reutilizadas y adornadas con cintas. Un asiento tenía una margarita sola como tributo. El pie de foto, en memoria de quienes se han alejado pero alguna vez importaron. Mi estómago se retorció. Acerqué. Isabel llevaba el broche de piano de mamá. El que guardaba en un cajón desde el instituto. Supongo que no busqué lo suficiente profundo. Seguí desplazando. Los comentarios eran peores. Eres una bendición. Isabel. La familia real aparece. Algunos desaparecen cuando las cosas se ponen duras. Me quedé leyéndolos. Dejando que las palabras se apilaran como arena húmeda. No ahogándome. Pero pesada. Revisé la página del grupo familiar. Mi nombre Gan. Ninguna historia mía. Como si nunca hubiera sido una Ruiz. Tecleé un comentario. Lo borré. Tecleé de nuevo. Lo borré. Podía haber dicho algo. Hacer ruido. Pero solo alimentaría la narrativa. Ya lo veía venir, las respuestas de está amargada. Intenta arruinar un momento bonito. Así que no hice nada. Porque el silencio elegido pesa más que 1000 palabras airadas. Esa noche.
Una enfermera con la que trabajaba me envió una captura. Isabel había hecho un live en Instagram. Título: Cuando tu hermana elige el silencio sobre la familia. Sentada en el mismo patio donde mamá tomaba café. Su tono suave. Un pañuelo en la mano. Lo intentamos. De verdad. Pero después de que mamá se fue. Ella cambió. Dejó de venir a casa. De llamar. Papá aún pone un plato para ella en la cena. Los comentarios se encendieron. No te merece. Isabel. Mantente fuerte. Chique. Has hecho suficiente. Estaba bien hecha. Pulida. Medida. Tristeza ensayada perfectamente. Reproduje el vídeo 3 veces. Pulió mi borrador hasta que brilló. No me enfadé. Me quedé callada. A la mañana siguiente. Conduje al lugar. Un espacio de eventos estilo jardín en las afueras de Madrid. Mi placa aún prendida al uniforme porque ni pensé en cambiarme. El personal no había limpiado todo. Un tablero de display aún estaba cerca de la entrada. Línea temporal laminada del viaje de los Ruiz. Fotos del voluntariado de Isabel. Una cita de papá sobre la hija que dio un paso al frente. Una sección etiquetada Los hijos Ruiz. Solo fotos de Isabel y mi hermano pequeño. Mateo. Ninguna mía. Ni siquiera una silueta. Una mujer de mediana edad con delantal floral pasó. Sonriendo cortés. ¿Estás con la familia Ruiz? Pausé. Ella añadió, pensé que solo había 2 hijos. Debe ser. Sin pensarlo. Dije, cuando la gente te muestra quién es. Créeles a la primera. Maya Angelou lo dijo primero. Pero aterrizó diferente de mi boca. Ya no estaba enfadada. Estaba harta de esperar justicia. Estaba recolectando hechos. Esa noche. Abrí el perfil de Isabel de nuevo. Tecleé, ¿crees que olvidé todo lo que hice? Lo documenté. Luego cerré sin enviar. En su lugar. Abrí la carpeta de pruebas y añadí una subcarpeta, no enviado aún. Para el domingo por la noche. Había dejado de esperar que sonara el teléfono. Tomé el turno nocturno de nuevo. Me ofrecí voluntaria. El tipo donde los pasillos quedan tenues. El personal medio dormido y nadie quiere hablar. Así me gustaba ahora. Hablar significaba preguntas. Preguntas significaban explicar. Y no tenía palabras ni paciencia para ninguna. Entré en la UCI. Fiché y me puse a trabajar. Un adolescente séptico. Un hombre de 60 codificando de nuevo. Una anciana rechazando sus medicinas. En ese caos. Funcionaba bien. ¿Fuera? Me desmoronaba. Pero aquí. Daba órdenes. Calmaba familias. Cosía vasos sanguíneos y respondía llamadas sin tartamudear. Siempre tan compuesta. Dijo una enfermera al salir. Sonreí. Del tipo que no llega a los ojos. Curioso. Puedes sostener la mano de un moribundo a las 3 de la madrugada. Hablar a su familia como si nada. Pero aún sentirte un fantasma en tu propia sangre. En mi pausa. Me senté con el sándwich intacto y abrí mi email. Un hilo marcado arriba de Diana. Una antigua colega que ahora trabajaba a media jornada en administración legal. Adjunto un PDF. Pensé que querrías ver esto. Su nota decía. Era una entrada en el registro público. Formulario de estipendio para cuidadores.
Pagos estatales continuos. Beneficiaria, Isabel Ruiz. Aprobado bajo el Programa de Cuidados de la Seguridad Social. Paciente listada, Carmen Ruiz. Mi madre. Muerta casi 5 años. El formulario de autorización firmado por Dra. Ana Ruiz. Acerqué. No era mi firma. Ni cerca. Sin curvas. Sin inclinación descendente como la mía. Parecía que alguien intentó imitar mi nombre de memoria y se rindió a mitad. Leí la línea de nuevo. Cuidadora autorizada, Isabel Ruiz. Autorizado por Dra. A. Ruiz. No sentí ira. No la usual. Mi pecho no ardió. Se hundió. Como si alguien me hubiera succionado algo y llenado el espacio con ceniza. No solo me habían robado. Habían tomado mi nombre. Lo pegaron en papeles y convirtieron a mi madre en un cheque. Me gastaron. No terminé el turno enfadada. Lo terminé estable. Esa estabilidad que la gente confunde con paz. Pero es presión. Como vidrio antes de romperse. Al volver a mi apartamento. Abrí el portátil y empecé un informe al Ministerio de Sanidad. Listé la firma falsificada. El estado de fallecida de la paciente. Mis credenciales profesionales. Lo redacté con cuidado. Línea por línea. Luego paré. No porque no supiera qué hacía. Porque sí. Presentarlo significaba explotarlo. Calor legal. Auditorías potenciales. Isabel llamaría a papá. Elena se involucraría. Y de repente. No sería sobre bien y mal. Sería sobre lealtad. Miré la pantalla. Si no los detengo aquí. Es porque aún creo que tienen derecho a definirme. No lo envié. Pero lo guardé. Lo nombré, lo que creen que no haré. Cerré el portátil. Fui a la cocina. Me quedé con la nevera abierta. Sin saber qué buscaba. Entonces mi teléfono vibró. 2:13 de la madrugada. Número desconocido. Casi lo ignoré. El mensaje era 5 palabras: ¿sigues viva? Firmado, Mateo. No había oído de mi hermano pequeño en casi un año. Nunca tomó partido. Nunca dijo mucho. Solo desapareció después del funeral de mamá como si todos le hubieran drenado el aire también. Lo leí 10 veces. No respondí. Pero algo se abrió en mí. No como ira. Más como deshielo. Como si alguien en algún lugar. Aunque tarde. Hubiera notado la silla vacía. Eso bastó para recordarme que no estaba loca. Solo invisible. Me senté y creé una nueva carpeta en mi Drive. La etiqueté por si acaso. Subí cada captura del documento falsificado. Transferencias bancarias. Posts de Isabel. El clip del discurso del brunch. La foto del flyer de recaudación sin mi nombre. Luego abrí una hoja de cálculo, línea temporal. Recibos. Conversaciones. Memos de voz. Ya no reaccionaba. Archivaba. Esto no era venganza. Era preservación. Para mí. Para cualquiera borrado en silencio y dicho que era su culpa por no hablar más alto. No me recordarían como familia. Bien. Podrían recordarme como su ajuste de cuentas. Miré la pantalla. Luego moví todo a un Drive seguro. Configuré un email temporizado a mi abogado. Programado una semana después.
Asunto, si no lo aclaro lo suficiente. Por si no tuviera oportunidad de explicarlo yo misma. Me desperté antes de la alarma. Sin sueños. Sin pánico. Solo claridad. Era martes. 2 días desde el mensaje de Mateo. Y mi mente no había parado de girar. No respondí. Aún no. Pero esas 5 palabras habían anclado algo en mí. ¿Sigues viva? Extraño como el más callado de la familia habló lo suficiente para moverme. No miré noticias. No revisé feeds sociales. Me senté a la mesa. Sorbí café negro de una taza astillada y abrí la carpeta por si acaso. Imprimí una lista que escribí a las 2 de la madrugada. Activos. Identidad. Cadena legal. Testigos. Sin desayuno. Sin duda. La gente olvida que los callados aprenden a guardar registros. A las 9 de la mañana. Estaba en la oficina del registro civil. Les dije que verificaba archivos legales. Asociación médica sin fines. Pequeñas subvenciones. Reclamos de partnerships públicos. No preguntaron. En pueblos pequeños como este. Mantienen el motor mientras el papeleo luzca bien. Me senté en la mesa trasera con un montón de documentos escaneados y lo encontré en la página 5 de una solicitud de subvención. Iniciativa Bienestar Familiar WIN. Isabel listada como fundadora. Javier como tesorero. Yo. Doctor. Ana Ruiz. Consultora inicial del programa. Nunca firmé nada. Nunca di permiso para mi nombre. Mis credenciales. Mi historia. Su fundación se construyó usando la mía. La subvención estatal total, 18.000 euros. Mi número de licencia al pie del formulario. Adjunto a una descripción de servicios que nunca di. No construyeron éxito. Susurré. Lo cosieron con mi nombre. No salí furiosa. No tiré un archivo ni alcé la voz. Tomé fotos de todo, fechas. Firmas. Marcas de agua. Lo transferí a un pendrive antes de llegar al parking. Al llegar a casa. Estaba calmada de nuevo. Esa noche. Alcancé la caja que no abría desde mi primer año de residencia. La que mamá me envió a la facultad. Etiquetada en su letra, por si olvidas quién eres. Estaba en el cajón inferior. Cubierta de papeles intocados. Dentro. Metida en el lomo de un viejo libro de anatomía. Un sobre amarillento. Frágil. Escrito en tinta roja al frente, abre solo si olvidas. Lo abrí. Su letra no había desvaído. Sé que intentarán quitártelo todo. Así que dejo esto para la que nunca pidió. Nunca tomó. Pero siempre dio. Adjunta estaba una copia de la escritura de la casa. Firmada por mamá. Testificada. Pero nunca registrada. Planeaba transferírmela el año que terminé medicina. Debía saberlo. Incluso entonces. Susurré. Lo sabía. No lloré. Escaneé la carta. La escritura. Las guardé en triplicado. Una copia en servidor seguro. Una en USB. Una enviada a mí misma bajo cuenta Werner. Ya no recolectaba prueba. Preparaba testimonio. Llamé a mi abogado. Le dije que quería alineación legal discreta. Su voz se animó al mencionar a Isabel. ¿Lista para moverte? Aún no. Dije. Quiero la base sólida antes de tocar nada.
Envié un email al doctor Andrés. Mi viejo profesor y ex colega de mamá. Asunto, confirmando autoridad de firma en subvención médica. Mensaje, necesito saber si usaron tu nombre en algún lugar. Sí. Lo manejaré discretamente. Antes de cerrar el portátil. Alcancé una taza en el armario. Aún allí. Porcelana blanca. Grietas finas. Borde azul. La favorita de mamá. No la toqué en años. Pensé que la dejé atrás. Pero debí traerla la última vez antes de saber que no volvería. La puse en el escritorio junto a la carta y susurré, me dejaste lo que no sabían destruir. Esa taza no era solo cerámica. Era un recordatorio. No todo se podía robar. Algunas cosas debían recordarse para sobrevivir. Abrí un constructor de sitios en blanco. Tecleé un dominio. Subí la carta. La línea temporal. Los archivos falsos. No lo nombré. Solo añadí contraseña. Luego envié un link al email de la nonprofit de Isabel. Sin mensaje. Asunto, revisa tus cimientos. No recibí invitación. Lo que recibí fue un flyer reenviado de Marta. Una enfermera que entrené 3 años atrás. Su texto, pensé que hablarías en esto. El flyer era nítido y colorido. Celebración anual de aprecio al personal de UCI. Patrocinada en parte por Iniciativa Bienestar Familiar WIN. Nombre de Isabel bajo oradora principal. No estaba en el programa. Ningún reconocimiento. Ni gracias. Ni siquiera un error de impresión. Pero en la lista RSVP. Me encontré como invitada número 24. Sin título. Sin departamento. Solo una etiqueta que pegas a alguien que no quieres admitir que conociste. No se trataba de ser honrada. Se trataba de permitir aparecer. Y no iba a pedir permiso para estar en una habitación que ayudé a construir. Llegó el viernes. Llegué temprano. Antes de que los saludadores encontraran ritmo. La mujer en la mesa de registro miró su hoja. Me dio una placa, solo invitada. Sin doctora. Sin Ruiz. Nada. La prendí. El auditorio olía a café cáter y pulimento de suelo. Reconocí mitad del personal y ninguna sonrisa. La gente me miraba como a una temporal o peor. Una extraña con rostro prestado. En el escenario. Isabel radiaba. No nerviosa. No sorprendida. Llevaba la placa de quien acostumbra el foco. Reforma sanitaria liderada por familias. Empezó. Empieza con compasión. Honestidad y aparecer. Elena aplaudió primero. Papá se sentó recto. Expresión vacía. Javier tenía el brazo alrededor de Isabel como si mereciera ovación por cercanía. Me quedé en la fila trasera. Pies firmes. Espalda recta. Entonces alguien tocó mi codo. Pensé que consultabas aquí. Susurró un interno joven. ¿No te fuiste? La miré. No enfadada. Solo quieta. Aún no. Dije. La pantalla se iluminó. Un vídeo promo financiado por subvención empezó. Música stock. Risas. Isabel dando manos. Entregando kits de donación. Posando junto a papá en el primer fundraiser de la nonprofit. Y allí estaba yo. Borrosa en uniforme de un foto tomada en un taller de residencia. Sin nombre. Sin mención. Solo un cuerpo de fondo para llenar el marco.
Luego la cita, empezamos de nada. Solo corazón y fe. Abrí mi teléfono. Entré al archivo. El silencio en mi pecho no era miedo. Era la pausa antes de hablar a un micrófono que nunca pediste. Pero finalmente mereces. Llegó el QIA. La sala se removió. Manos alzadas. Risas de nuevo. Me levanté. Tengo una pregunta. Dije. Mi voz no se quebró. No subió. Solo cortó. Soy la doctora Ana Ruiz. Médico de trauma. Hija de la mujer cuyo nombre omitieron en este proyecto. Isabel se congeló. Su sonrisa tartamudeó. No le di tiempo a interrumpir. Quisiera saber quién aprobó el uso de mis credenciales médicas en la subvención ligada a esta iniciativa. Murmullos. Algunas cabezas giraron. No alcé nada. Ninguna evidencia. Solo yo misma. Y si alguien tiene curiosidad. Tengo documentación completa disponible de cómo se construyó esta fundación. Bajé. Caminé a la salida. Sin aplausos. Sin backlash. Solo aire pesado y esperando. Nadie me detuvo. No porque estuvieran de acuerdo, sino porque no sabían cómo desacreditar a quien no pedía aplausos. De camino. Oí un susurro, estaba en los vídeos de entrenamiento. ¿Verdad? Creo que era su firma. Un hombre de chaqueta me alcanzó. Me dio una tarjeta. Deberíamos hablar. Dijo suave. Detrás. La voz de Isabel se quebró. Forzada a risa casual. Los ojos de Elena ardían. Papá miró sus zapatos. No me giré. No por ellos. Esto no era venganza. Era volumen. Esa noche en mi escritorio. Saqué una foto. Mi placa de UCI a la izquierda. Mi sticker de invitada a la derecha. Trabajé ese piso 8 años. Pero nunca me invitaron. Nadie llamó. Ni Isabel. Ni Elena. Ni papá. El silencio después del evento del hospital se extendió más de lo pensado. No dolió como imaginaba. Solo se sintió predecible. Llegaron 2 mensajes de números desconocidos, te pasaste. Algunas cosas quedan en familia. Los leí una vez. Los borré sin parpadear. Ni siquiera me pregunté quién los envió. Había aprendido lo suficiente para saber qué voces valen y cuáles son ruido de fondo en tragedias ensayadas ajenas. Cada mañana. Hacía café en la taza astillada que casi tiré años atrás. La que mamá usó hasta que sus dedos temblaban demasiado para levantarla sin derramar. Las grietas no se profundizaron. Y de algún modo. El café sabía mejor ahora. No porque fuera más dulce. Porque era mío. El sitio web de la non-profit de Isabel cambió. Nueva sección de transparencia. Pie añadido, médico afiliado anteriormente. Doctor Ana Ruiz. Eso era todo lo que pedí. No dinero. No juicios. Solo reconocimiento. No fuimos a corte. Ningún comunicado de prensa. Solo papeleo quieto. Correcciones documentadas. Un blog recogió mi momento de cuía de la ceremonia. El título me detuvo, la doctora que se negó a callar. No lo reposté. Ni siquiera dije que lo vi. Pero lo marqué para recordarme qué pasó. Si la gente quería la verdad, podía encontrarla. Ya no era mi trabajo entregarla a su puerta. Mateo me mensajeó, lo vi.
Lo siento. Respondí con 4 palabras, no me debes nada. Él replicó, lo sé. Esa semana recibí un voicemail de papá, ojalá las cosas fueran diferentes. No puedo arreglarlo. Estoy cansado. Fue la última vez que usó mi nombre. Elena nunca llamó. Nunca email. Nunca dijo una palabra. Pero el silencio siempre fue su arma más eficiente. Dejé de esperar la disculpa que nunca se forjaría. El perdón no es la puerta. Es la decisión de dejar de llamar a una que no se abre. En el hospital. Las cosas volvieron a la rutina. Cosí heridas. Manejé caos. Entrené internos. 1. Cara fresca y nervioso. Me detuvo en el pasillo, eres la doctora Ruiz. ¿Verdad? ¿La del vídeo? Asentí. Dudó, ¿algún consejo? Dije, acostúmbrate a noches largas y familias ingratas. Empieza ahí. Rió torpe. Yo no. Pero mis pasos se sintieron más ligeros al alejarme. Esa noche dejé una nota en la historia de un paciente, vitales fuertes. Buen corazón. Aún sanando. Podía ser sobre él. Podía ser sobre mí. Pasó una semana. Me senté en mi porche mientras el sol caía tras los árboles. Con el viejo cardigan de mamá. Taza de café en mano. Sin música. Sin necesidad. Vi el vapor subir. Desvanecerse. Volver. Estaba sola. Pero no solitaria. Alcancé mi portátil. Abrí la carpeta titulada Archivo. Había crecido pesada. Docenas de archivos. Capas de documentación. Años de silencio desenvueltos. Cliqué borrar. No porque perdonara, sino porque ya no necesitaba probar que sobreviví. Algunas cicatrices no necesitan focos. Solo espacio para respirar. Puse la taza a mi lado. Dejé que la luz final del día golpeara su borde. Tomaron todo lo que pudieron. Susurré. Pero nunca tomaron la prueba de que estuve allí. Dejé ecos. También. Y por si alguien los necesitaba. Aún estaban allá afuera.